Causas de la Guerra Fría. Algunas causas de la Guerra Fría son la oposición ideológica entre el sistema comunista y unipartidista dirigido por la Unión Soviética y el sistema capitalista y multipartidista encabezado por Estados Unidos y las potencias europeas. El sentimiento anticomunista que se extendió por Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución de Octubre de 1917 y el estallido de la Guerra Civil China entre comunistas y nacionalistas de 1927. El derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial luego de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la afirmación como superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos países que lideraron la victoria frente a los nazis. Las tensiones derivadas del reparto político territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas, Estados Unidos, del Reino Unido y Francia por un lado, y la Unión Soviética por el otro. La ocupación soviética de los territorios de Europa del Este, previamente conquistados por los nazis, que tras su liberación por el Ejército Rojo quedaron bajo el control de la Unión Soviética a través de gobiernos comunistas y locales. La creciente injerencia estadounidense de Europa, fruto de su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial y de la aplicación del Plan Marshall en la posguerra. Fue un enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se produjo tras la Segunda Guerra Mundial y abarcó desde 1945 hasta 1991, con la disolución de la URSS. La Guerra Fría fue un conflicto peculiar, ya que fue un choque ideológico, en la que sucedieron pequeñas guerras constantes, la Guerra de Corea, la Revolución Húngara, la crisis de los misiles y la Guerra de Vietnam. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental estuvo liderado por la URSS. Al final, se debió al deterioro de la URSS y a su progresiva desintegración. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. También las reformas Mikhail de Gorbachev, que liberalizó la economía y concedió mayor libertad política, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial, y la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y hubo el fin del comunismo. Las principales otras consecuencias: la división de Europa y el resto del mundo en dos bloques dominados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que configuraron un mundo bipolar mediante alianzas y controles e influencias de otros países. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia. En las actuales sociedades latinoamericanas aún son visibles las secuelas de décadas de autoritarismo gubernamental y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A pesar de ello, desde las historias son contados los esfuerzos por interpretar en su conjunto un periodo tan convulso. Se ha escrito y pensado sobre la Guerra Fría en Latinoamérica desde el punto de vista de Estados Unidos. Para algunos historiadores, fue la suma de las intervenciones de Washington en América Latina, pero si no cambias de perspectiva, no se ve otra realidad. Hubo golpes de Estado como el de Guatemala en 1954, apoyado por la CIA, pero también casos como México y Costa Rica, que cruzan el periodo con relativa estabilidad, incluso con procesos de reforma social importantes. Según el historiador, una de las principales consecuencias de la Guerra Fría en América Latina actual es haber dejado sociedades polarizadas que siguen articulándose en torno a derecha e izquierda. Otra consecuencia es el elevado nivel de violencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En algunos países se han llevado a procesos judiciales, como en Argentina, pero en otros como México, los desaparecidos nunca tuvieron justicia. A partir de un cruce de historiografía latinoamericana y anglófona, su relato pasa de un énfasis excesivo en las intervenciones estadounidenses a una perspectiva Latinoamérica integral, conectando los acontecimientos de la Guerra Fría con las polarizaciones políticas de la región, las movilizaciones revolucionarias, la represión estatal draconíaca y la violencia brutal en casi todas las esferas. Petina demuestra que la Guerra Fría de América Latina rara vez fue fría.